Un cordial saludo para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Diana Carolina Silva, soy psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y en esta ocasión los acompaño para poder hablar de un tema indispensable y es conocer las pautas de nuestro autocuidado y prevenir a toda costa accidentes de tránsito, accidentes de trabajo que surjan sobre todo por conductas inadecuadas, por falta de atención y demás. A lo largo de este espacio iremos creando preguntas, cuestionándonos, generando también frases que nos acompañen para poder hacer toda esta prevención, para poder transformar comportamientos y demás. Lo primero que les quiero proponer para focalizar nuestra atención es un ejercicio justo de eso, de atención. Está comprobado que nosotros los adultos prestamos atención aproximadamente 40 minutos de manera continua. Y si se trata de un tema que nos es agradable, que nos gusta, si no, es muy probable que a los 5 minutos nos dispersemos. En esta dinámica de tener la posibilidad de estar en un video, les voy a proponer que hagamos este ejercicio de atención de tal modo que permita focalizar y estimular este proceso cognitivo como lo es la atención. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a encontrar aquí en la imagen una figura en la que vamos a volver a la niñez y vamos a trabajar sobre el descubrir las 7 diferencias. Tenemos una imagen, tenemos de hecho 2 imágenes que parecen similares cuando observamos de manera rápida, pero cuando empezamos a detallar encontramos 7 diferencias. Les voy a pedir que detengamos un momentico el video, si es posible poder medir el tiempo que invertimos para lograr ubicar esas 7 diferencias dentro de la imagen y así saber la rapidez de nuestro pensamiento, la rapidez visual y también pues la rapidez en nuestra atención. ¿Listo? Entonces, primera acción, detenemos el video y empezamos a buscar nuestras diferencias y también logramos identificar cuánto tiempo invertimos en esto. ¿Listo? Una vez terminemos de identificar estas 7 diferencias, ustedes tendrán la posibilidad de saber cuánto tiempo invirtieron, tendrán la posibilidad también de medir cómo está su proceso atencional, ¿cierto? Y también cómo está ese proceso de poder observar. Todo este ejercicio que ustedes hacen con esta actividad es el mismo ejercicio que nosotros realizamos a la hora de conducir. Si se dan cuenta, conducir requiere de un proceso de atención bastante elevado, requiere también de una velocidad de observación, ¿sí? Vamos a tener que observar no solo el carril por el que vamos, no solo nuestro vehículo, sino lo que nos rodea, ¿cierto? El otro vehículo, el otro conductor, el otro peatón, ¿sí? Esto nos permitirá entonces también entender cómo están los procesos atencionales. Ya ven que estamos en la época de muchos estímulos, tenemos nuestra parte tecnológica que ha disminuido en cierta cantidad nuestra capacidad atencional, ¿sí? No estoy diciendo que sea negativa, pero el uso que le estamos dando ha hecho que disminuya este proceso. Entonces vamos a empezar como a evaluarnos y diagnosticarnos en nuestro proceso atencional. ¿Listo? Una vez que realizamos esta actividad, les quiero proponer con esta imagen que les estoy aquí compartiendo que nos hagamos 2 preguntas. ¿Qué es lo que me produce conducir? ¿Sí? Es decir, ustedes ven allí unos carritos en los que se muestran unas caritas de distintas emociones, ¿sí? Yo lo que les quiero preguntar aquí es ¿qué les produce conducir? Hay personas que cuando se les pregunta acerca de esta actividad refieren que les genera estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque les genera estrés el solo hecho de tener que tener todo este proceso atencional, además manejar para los otros, dicen, ¿cierto? Hay personas que refieren que les genera un total placer, ¿sí? Que se sienten liberados, que se sienten de alguna manera que descargan adrenalina. Entonces aquí, primera pregunta que van a ustedes a hacerse es ¿qué les produce conducir? ¿Listo? Y la segunda pregunta es ¿qué es lo que más les gusta de conducir?
¿sí? ¿Por qué les gusta conducir? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Sí? Probablemente se relacione con la primera pregunta y ustedes hablen de la sensación que genera, el éxtasis que genera conducir, la velocidad y demás. Las respuestas que tengamos a estas preguntas van a ir relacionadas directamente en la manera en que conducimos. ¿Sí? Entonces, si mi respuesta es, por ejemplo, que me encanta sentir la velocidad, que me siento libre, probablemente yo busque generar una acción de conducción que pueda pasar los límites de la velocidad. ¿Sí? Y que de repente pueda de alguna manera estar yo en constante peligro y quienes me acompañan en mi vehículo o de repente quienes no me acompañan, ¿sí? Entonces vamos a ir evidenciando eso, ¿listo? Probablemente si lo que me gusta de conducir es que me permite a mí trasladarme al sitio que debo llegar, listo, lo vemos como una manera funcional, lo que quiere decir que puede que este primer proceso atencional esté bien, que yo lo esté manejando de cierta manera, ¿listo? Muy bien. Vamos a dar un siguiente paso importante y es luego de responder estas preguntas de lo que me agrada, puede ser que la aumentemos y hablemos de lo que me desagrada y demás, vamos a encontrar ciertas frases que utilizamos como excusa a la hora de conducir de una manera inadecuada o hasta a la hora de ser peatones, ¿cierto? Dentro de estas excusas ustedes encontrarán, por ejemplo, que cuando tenemos una conducta inadecuada puede que, por ejemplo, digamos que una de las frases que escuchamos mucho en nuestro género femenino es "me termino de arreglar en el carro". ¿Sí? De hecho, aquí les muestro una imagen bastante particular en la que está una mujer, si ustedes detallan, así como hemos venido trabajando el proceso de atención, tiene el celular en su oreja, ¿cierto? Pero adicional a eso se está maquillando y tiene su café aquí, lo que requiere que está haciendo 3 procesos que debió hacer con antelación dentro del vehículo, ¿sí? Que de repente está aprovechando un semáforo en rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que su proceso de atención, la mayor cantidad, es decir, de ese 100%, el 80% está enfocado en realizar otras actividades totalmente distintas a la que debería ejercer dentro del vehículo, ¿cierto? Dentro de la conducción. Está terminando de maquillarse, está terminando de desayunar con su café y de repente está solucionando una situación, problema por el celular o lo que sea que esté pasando allí, ¿listo? Entonces, preguntémonos, ¿de repente tenemos estas conductas cuando estamos en esta labor del volante? ¿Sí? Ahora, pensemos un poquito, aquí en la imagen tenemos un vehículo como el carro que tiene un espacio que de repente, digamos que nos hace acceder un poco más a estas actividades. Pensemos en una moto. Les invito, ¿no?, a que piensen un poquito cuántas veces han sido ustedes y cuántas veces ustedes han observado esta conducta. Yo la he observado muchas veces y tengo que confesar que en algún momento la hice también, ¿verdad? Y va un motociclista y yo veo cómo saca su celular, contesta un mensaje de WhatsApp y trata de maniobrar con una sola mano su moto, ¿cierto? Pero adicional a esto, cuando me pongo a detallar un poquito más, su casco se encuentra a medio poner, es decir, se encuentra en su cabeza no totalmente puesto cubriendo su rostro, ¿cierto? Porque se ha convertido en un accesorio de cumplir con una norma y solo me lo termino de colocar de manera adecuada cuando evidencio la presencia de alguna autoridad de tránsito. De resto, me parece hasta incómodo, fastidioso y empezamos a hacer un mal uso de este. Entonces, acción, ¿no? A pensar un poco, ¿cuántas veces hemos observado este tipo de acciones y cuántas veces hemos sido nosotros los que ejercemos esta acción, ¿cierto? Recuerden que estamos aquí en este momento haciendo un autodiagnóstico de nuestro comportamiento y de las distintas excusas que surgen que de repente nosotros las hemos apropiado y que es necesario hacer ese stop para poder reevaluarlas y redetallarlas, ¿listo? Les hablo de conductas que observamos como de conductas que también ejercemos. Pensemos un poquito más en cuáles otras podemos estar nosotros hablando, utilizando y demás. Por ejemplo, cuando hacemos una U prohibida, ¿cierto? Una frase muy coloquial que de repente aquí en Cevicol la han venido ambientando, se encuentra ahí es nadie me está viendo, ¿cierto? Entonces, como nadie me está viendo, pues es permitido que yo realice esa U, es permitido que yo acorte mi tiempo, digamos, mi tiempo de llegada.
¿Qué sucede si en ese pequeño instante yo, al hacer la U, se cruza un carro que viene a toda velocidad y me choca? Probablemente pueda perder mi vida, ¿cierto? Y entonces ya no acorté solo el tiempo de llegar al lugar, sino que no voy a llegar y acorté el tiempo de poder continuar con mi vida, con mis proyectos, mis metas y demás. Importante. Otra frase adicional que podríamos estar utilizando, vamos a pensar allí, ustedes traten de hacer el ejercicio de írselas diciendo, ¿cierto? De irse diciendo, oiga, sí, esta frase, por ejemplo, yo la utilizo. Otra frase que he escuchado mucho de compañeros, de personas, de amistades, de familiares que conducen, y es, a mí eso no me va a pasar. ¿Sí? Nosotros evidenciamos las distintas siniestralidades que suceden respecto a los accidentes de tránsito y pensamos, eso nunca me va a pasar a mí, ¿cierto? Yo estoy lejos de esto, ¿sí? Y resulta que el despersonalizarme tanto de las situaciones que ocurren y no generar una conciencia, no pensar un poquito en esto, hace que de repente yo deje de evidenciar los riesgos que tienen mis conductas y las ejecute de manera más seguidos hasta que pueda producirme algún accidente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? No les estoy diciendo como asumir todos los accidentes como que son de nosotros, sino les estoy diciendo asumir cada accidente como una enseñanza que me está diciendo a mí, cuidado con esto, ¿sí? Ten atención a esto, vas a parar en esto, ¿cierto? Es indispensable esto. Otra frase también muy común que utilizamos y es que yo manejo mejor cuando estoy enojada, ¿sí? Resulta, cuando estoy enojado o cuando estoy bajo los efectos de alcohol, es decir, con unos traguitos, diríamos coloquialmente, he escuchado varias amistades que dicen, yo manejo mucho mejor bajo los efectos del alcohol. En realidad no es que maneje mucho mejor, en realidad lo que sucede es que hay un juego allí entre lo que produce el alcohol en mi cuerpo, que es una euforia, y la sensación de la velocidad en el vehículo. ¿Cuál es el problema de esto? Que el alcohol disminuye mi capacidad de respuesta y atención, ¿cierto? Me desinhibe totalmente y por esto es muy probable que yo tenga un accidente, que tenga un percance a la hora de conducir bajo los efectos. Sin embargo, son frases que se han utilizado que pretenden de repente validar manejar de este estado, ¿sí? Y tenemos que empezar a reevaluarlas, ¿cierto? Es mejor evitar y prevenir que probar suerte hasta que nos suceda, ¿sí? No se vale que nosotros por estas frases tengamos estas conductas que no solo nos ponen en riesgo a nosotros, sino a otros, ¿verdad? A lo largo del tiempo de poder trabajar toda esta parte de nuestra salud mental y física, me he dado cuenta que, y es una frase que se utiliza mucho, que hay tres maneras de aprender. Una es viendo, otra es oyendo y la otra es sintiendo. Pero lo cierto es que nosotros generalmente buscamos aprender sintiendo, ¿cierto? O sea, la experiencia de los otros parece no tener un valor significativo para aprender. Y aquí les digo, y la invitación es a que podamos aprender desde esa experiencia de otros. Es decir, si yo he identificado, por ejemplo, que un inadecuado manejo de mi gestión emocional puede producirme un problema que me puede llevar a la muerte, pues aquí me estoy diciendo a mí, Diana, es importante trabajar la gestión emocional. No sé, quiero hacer acotación a un percance que hubo bastante fuerte hace un tiempo aquí en la ciudad de Bucaramanga, y fue cuando un vehículo un señor que iba en un carro con una persona que iba en una moto se ponen a discutir, ¿cierto? Y en medio de esta discusión la moto pues le pega al carro a la puerta y arranca, la moto tenía una pasajera que era su pareja, ¿cierto? La persona, y arranca, y este vehículo, el carro, la persona que estaba manejando en el carro, con deseos de vengarse por ese golpe que le da a su carro, pues persigue al motociclista, lo choca, hace que este choque contra un árbol, se pega en su cabeza e inmediatamente fallece, ¿cierto? ¿Todo por qué? Por un error desde el inicio, y es una inadecuada gestión emocional. Cuando les hablo de esto, les hablo un poco del ego, ¿cierto? El ego de poder decir, es que me golpeó, entonces me voy contra él, o qué tal, como me está dirigiendo la palabra, tengo que hacerme valer, y resulta que en esa valía, pues pierde la vida uno, y el otro, pues queda también de alguna manera afectado porque empieza una serie de investigaciones, ¿verdad? Y la pasajera, que era su pareja, pues imagínense el sufrimiento al ver cómo muere de inmediato
la persona con la que estaba. Entonces, importante empezar también a valorar desde esa imagen que les colocaba de las distintas caritas, pues cómo está nuestra gestión emocional dentro de la conducción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les decía a algunos compañeros de ustedes que cuando conducimos hay personas que dicen, empezamos a conducir y sale nuestro demonio. ¿Por qué? Porque empieza a interactuar toda esta parte emocional que me dice, no, usted no se puede dejar ganar, usted no puede que se le acerquen así. Entonces yo empiezo a generar una serie de emociones que no gestiono y me llevan de repente a producir algún tipo de percance. Entonces también pensémonos, ¿no? Cómo nos va conduciendo y las emociones. Cómo juegan las emociones aquí un papel importantísimo. ¿Listo? Distintas excusas más que tengamos, ¿sí? Vamos a pensarlo un poquito. De repente me detienen y me dicen a mí, oiga, huele a alcohol, o algún familiar me dice, oiga, usted estaba consumiendo alcohol. No, es enjuague bucal, ¿sí? Puede que tengamos la excusa. Podemos tener la excusa perfecta. Aquí los que sabemos en realidad qué es lo que pasa con nosotros, pues somos nosotros mismos, ¿cierto? Esto aquí es indispensable porque el control conductual es de cada uno, ¿cierto? Y cada uno tiene la responsabilidad de asumirlo, ¿listo? Vamos a pasar a un siguiente momento y es poder hablar de nuestros estilos de vida. Ustedes pensarán qué tiene que ver lo uno con lo otro. Resulta que a lo que yo le he llamado estilos de vida, hábitos de vida, es lo que me permite a mí tener distintas conductas y comportamientos. Específicamente hoy lo estamos aterrizando a nuestra parte de la conducción y de prevenir accidentalidad en la parte del tránsito. Sin embargo, este estilo de vida nos va a permitir a nosotros identificar estas conductas. Cuando yo hablo de estilo de vida, hablo de unos comportamientos, unos patrones que yo he añadido a mi vida y que se han normalizado y que los ejecuto de manera frecuente. ¿Por qué? Porque hacen parte del estilo de vida. Por ejemplo, cuando hablamos de actividades vitales, ¿sí? Un componente indispensable, actividades vitales. Aquí hago referencia con esto, ¿sí? Las actividades vitales tienen mucho que ver con todo lo que me permite a mí sentirme vivo, ¿sí? Entonces yo digo, a mí me hace sentir vivo tener un espacio con familia. De verdad lo tenemos, es de calidad, lo conservo. A mí me permite sentirme vivo manejar. Yo les comparto en algunas consultas que he tenido la posibilidad de acompañar, hay personas que me dicen que cuando están bastante alterados o con altos niveles de ansiedad, cogen su vehículo, su moto especialmente, y arrancan, porque eso les permite tener esa segregación de dopamina y de adrenalina y mitigar o disminuir el impacto que tiene esta sensación negativa. Sin embargo, ¿ustedes creen que es adecuado este mecanismo pues para disminuir la ansiedad o la necesidad de evadir el problema? Probablemente no, porque cuando yo arranco con un estado de alteración, mi principal foco de atención está en esa alteración. Y el siguiente es distraer la alteración, no conducir, ¿cierto? Entonces esto hace que yo nuevamente ponga en peligro mi vida y la que nos rodea. ¿Listo? Segundo, el estilo de comunicación e interacción. Cuando yo hablo de esto, justo miren la relación que tiene con la manera de conducir. Si yo me he acostumbrado a comunicarme de una manera violenta, probablemente ante algún percance, confusión y demás en la conducción, me comunique yo de esta manera violenta. El problema es que en estos momentos, cuando hablamos de comunicación, es que yo no sé quién es el receptor. No sé el receptor si también es violento. No sé si es una persona que también de repente sea una persona visceral, es decir, que no piensa sino que actúa inmediatamente, ¿sí? Entonces, la manera en cómo yo me comunico y me relaciono también va a tener mucho que ver en una satisfacción en la conducción o en un altercado que puede producir una mortalidad. ¿Listo? Y vamos a hablar del sistema de roles, ¿sí? Cuando hablamos de sistema de roles estoy hablando de ¿cuál es mi rol en la vida? ¿Sí? ¿Cuál es el rol que yo he venido asignando? Les cuento, nosotros tenemos distintos roles en la vida, ¿cierto? Aquí en el trabajo tengo un rol, en mi casa tengo otro rol, en la sociedad tengo otro rol. Por ejemplo, yo podría decir, en mi trabajo mi rol es cumplir con ciertas actividades. En mi casa soy la que lidera mi hogar, ¿sí? En la sociedad quisiera ser la persona que tiene una voz y voto, quisiera pasar desapercibida. Cada uno va empezando a identificar el rol que cumple en la sociedad.
Cuando yo identifico ese rol, vuelvo a lo mismo. Perdónenme que sea tan reiterativa, pero parte de esto, y es cuando yo identifico mi rol, también identifico mis comportamientos, ¿sí? Identifico cómo los quiero llevar. Entonces, importante poder evaluar ese estilo de vida, cómo se está manejando, cómo se está llevando y demás. ¿Listo? Vamos a hablar un poco respecto a hábitos autodestructivos que tenemos. Yo quisiera que al finalizar nuestro video pudiéramos estar hablando de conductas de autocuidado, ¿cierto? De poder decir, instauramos esto, reevaluamos esto, quitamos esto de nuestra vida. Pero antes de eso, pues es importante identificar qué es lo que me cohíbe llegar a esto. Y es por esto que vamos a hablar de hábitos autodestructivos, de conductas que me llevan a hacerme daño y a herir a otros. Por ejemplo, cuando tengo logros, en vez de sentirme feliz, empiezo a experimentar una tristeza y una irritabilidad, ¿sí? Si ustedes identifican eso, es probable que haya una gestión un poco inadecuada, confundida, contraria a lo que se debe hacer respecto a la parte emocional, ¿sí? Es decir, yo tengo un logro y me pongo triste o irritada, me pongo alterada. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Sí? ¿Por qué lo estoy manejando de esta manera? ¿Me he acostumbrado al caos? ¿Sí? Y si me he acostumbrado al caos, pues buscaré el caos en todo lado, hasta conduciendo. ¿Listo? Segunda cosa, dificultad para tomar decisiones. ¿Sí? Si por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo sencillo, me dicen, Diana, vamos a comer, ¿qué quiere comer? Y yo constantemente respondo, si mi respuesta constante es lo que ustedes digan, para donde ustedes quieran, quiere decir que tengo una dificultad para elegir, para tomar decisiones, ¿sí? Y esto me va llevando a mí a una dificultad en todo, ¿cierto? En la posibilidad de avanzar, de aprovechar espacios y demás. Retomo el tema que nos convoca aquí. Si yo tengo dificultad para tomar decisiones, estoy en un pare, tengo la posibilidad de pasar y no sé, pues constantemente voy a tener, digamos que una dificultad para poder avanzar, ¿sí? Si tengo la dificultad también para permitirle a un peatón, no tengo la facilidad de detenerme, pues lo mismo va a pasar en esta gestión de conducción, ¿no? Que tenga alguna situación, problema. Tercero, todo el tema de no regular nuestra alimentación. Retomo la imagen anterior donde está la persona con su café a un lado, ¿sí? Si no regulo mi alimentación, y aquí voy a añadirle algo, y no regulo mi sueño, probablemente mi estado físico y mi estado mental no esté en la capacidad de responder a lo que me exija el ambiente, ¿sí? La alimentación y el sueño son mis reparadores de energía. Por ejemplo, si ustedes tienen una labor de 12 horas, algunos compañeros lo hablaban, ¿cierto? En la que constantemente están en un movimiento, en la que constantemente están conduciendo, hay una inversión grande de energía. Y si yo no me alimento de la manera adecuada y mi sueño no es reparador, es decir, si yo no tengo un sueño en el que caigo profundo, en el que tengo la capacidad de descansar, probablemente mi cuerpo va perdiendo la capacidad de responder ante ciertas situaciones. Y es allí cuando llegan los accidentes. A ustedes conductores, a todos los conductores, el llamado también a que seamos muy conscientes de lo que nuestro cuerpo nos va dictando y nos va diciendo, de tal modo que si nos sentimos supremamente agobiados y agotados, que tengamos la posibilidad de decir, no puedo manejar así, ¿cierto? No puedo conducir así, porque es probable que genere algún daño, ¿sí? A mí o a otros. ¿Listo? El tema del conflicto, de manejar el conflicto y de sentir culpa luego de ese manejo del conflicto. Es importante aprender a manejar los conflictos, es decir, de manejar las crisis, ¿cierto? Si tengo un conflicto en mi carretera, que yo tenga la capacidad de detenerme y decir, bueno, espere, ¿cuál es mi solución? Y no quedarme atacando a la persona con la que tengo el conflicto. ¿Qué sucede con los conflictos? Muchas veces nos vamos hacia la persona, ¿sí? Hay una frase, digamos que de sabiduría, que dice, no se ataca a la persona, se ataca al conflicto. Es decir, cuando yo dejo de ver a la persona y miro más bien el conflicto, yo encuentro la solución, ¿sí? Porque ya no estoy atacando a una persona en particular, sino que estamos atacando a ese conflicto que ha hecho daño y que tenemos que solucionar. Y esto mitiga la culpa que siento luego de empezar a generar un diálogo negativo, un diálogo violento, ¿vale? Ojo con el consumo de sustancias placenteras. Le llamo a esto consumo de sustancias placenteras y no solo las psicoactivas, porque tenemos muchas sustancias que hemos normalizado, que son aceptadas, pero que nos pueden producir un daño en nuestra atención y en nuestro proceso, ¿sí? Por ejemplo, piensen allí alguna.
Por ejemplo, el alcohol, ¿cierto? Es una sustancia que es permitida, ¿sí?, en la sociedad. ¿Quién no va a una fiesta y se toma una cervecita, un traguito de algo? ¿Quién no? ¿Cierto? De repente, ¿quién ha decidido dejarlo a un lado de su vida? Pero cotidianamente se da y no pasa nada, ¿cierto? ¿Qué sucede si yo me tomo esta bebida de manera más frecuente en ese mismo día y decido conducir? Ya tiene otro efecto, ¿cierto? Ahora, otra sustancia, todo el tema de activadores, como, bueno, no voy a mencionar marcas porque creo que no se debe, pero vamos a pensar en estas bebidas energizantes, ¿sí? Nosotros decimos, llevo 12 horas de un turno, estoy muy cansado y voy a conducir. Inmediatamente consumo esta bebida que creo yo que me va a activar y me va a permitir súper bien conducir. El problema de esta bebida luego de un trasnocho es que activa de una manera no natural a mi cuerpo y a mi ritmo cardíaco y puede producirme un ataque cardíaco, ¿cierto? Entonces yo manejando y de repente sufro un ataque, imagínense, eso es una situación que puede surgir, que yo pienso que nunca me va a pasar, pero puede surgir y me puede producir la muerte por una acción, un comportamiento de repente poco pensado, poco instaurado, ¿listo? Entonces, por favor tengamos en cuenta cuánto consumo yo estas bebidas placenteras y cuánto bien de verdad me hacen, ¿listo? Entorpecer las relaciones interpersonales, ¿sí? Tener en nuestra vida relaciones interpersonales constantemente conflictivas pueden estar afectando mi capacidad de respuesta en la conducción. Si yo constantemente estoy pensando en un problema que tengo con una persona que quiero, ¿cierto?, con una persona que es importante para mí, pues mi atención no está al 100 allí y es probable también que afecte. Importante antes de salir, no les estoy diciendo que no se nos cruce conducir con alguna situación que requiere de más tiempo para solucionar, pero lo que sí es cierto es que yo no salga a hacer esta labor con el problema latente en mi cabeza, ¿sí? Porque ese foco atencional se va a dispersar a esta situación, ¿listo? Ojo con el tema de victimizarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente yo me siento atacado. Entonces, si alguien me pitó, ¿qué tal me está pitando? Es porque me quiere atacar. No, sí es porque de repente él ve la necesidad, porque me ve distraído y me pita para que yo esté al tanto. Yo siempre voy a tener dos opciones: mirarme como una víctima que me están persiguiendo y atacando, o mirar que me enseña la situación, ¿cierto? Si a mí me pitaron fue, de repente hice alguna acción que no debía, de repente está afanado, mejor lo dejo pasar, no hice que de repente me pueda generar alguna situación, un problema, un accidente, ¿listo? Y por último, está muy bien que optemos por cuidar a los demás, ¿cierto? Está muy bien que optemos por protegerlos, pero también tenemos que proteger nuestra vida, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes han tenido la posibilidad, los que hemos tenido la posibilidad de repente de subir a un avión. Cuando estamos en el avión, dice la azafata, cuando está dando las indicaciones para elevarnos, dice, bueno, si existe algún percance, alguna situación de emergencia y se bajan las mascarillas de oxígeno, la primera persona que se debe colocar la mascarilla de oxígeno es usted y luego al niño, cuando vamos con niños, cuando vamos acompañados de niños. ¿Por qué? Porque la primera persona que debe oxigenarse para poder atender bien al niño, pues es uno, ¿cierto? En esta medida les digo lo mismo. Primera acción, autoprotegernos, ¿cierto? Autocuidarnos para luego generar ese cuidado al otro, ¿listo? Entonces, indispensable que empecemos a evidenciar lo mismo. Si deben de tener el video, no hay ningún problema, hagámoslo, con tal de que podamos hacer esta autoevaluación lo más rigurosa posible. Hábitos autodestructivos, hábitos que nos pueden estar afectando, que nos pueden estar dañando. Entonces, de repente, si queremos tomar cada uno y decir, uy, esto me pasa, debo mejorarlo, oiga, esto no me pasa, ¿sí? Entonces, pues no hace parte de mí, esto lo debo introyectar, pensar más. Cada uno va a hacer su ejercicio dependiendo de lo que requiera y lo que haya alcanzado de repente como a evidenciar. ¿Listo? Vamos ahora a aterrizarlo de manera más profunda. Vamos a hablar de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿sí? Varias preguntas que quiero que contesten allí los que han tenido la posibilidad de ir viendo este video, y es, por ejemplo, ¿cuántas veces al día ustedes piensan en la utilidad de su cuerpo? ¿Cuántas veces dicen ustedes, oiga, qué espectáculo que mis manos me permitan hacer esto, ¿cierto? Qué gran oportunidad que tengo de que mis ojos me permitan ver esto, ¿cierto? Qué posibilidades tan grandes tengo de caminar, ¿cierto? De poder utilizar mis piernas para esto.
Resulta que lo que tenemos a cotidiano se vuelve paisaje. Hay un dicho que dice eso. ¿Qué quiere decir que se vuelve paisaje? Que como lo veo y lo utilizo cotidianamente, no identifico su valor, lo valioso que es, hasta que no está o se afecta lastimosamente, ¿cierto? Entonces, primera invitación, preguntarse en esta parte, ¿no? Preguntarse qué tan útil me es mi cuerpo y qué tan agradecido me siento con él por todo lo que ha atendido en mí. Segundo, ¿cuál es la parte de mi cuerpo favorita? Mis manos, mi rostro, mis piernas, ¿sí? Esta pregunta me va a llevar a mí también a pensar qué tanto cuido esa parte que me gusta, que me agrada de mí. ¿Listo? Tercera, ¿cuál es mi persona favorita? ¿Por qué es importante identificar la persona favorita? Porque es la que nos motiva, porque es la que nos orienta, porque es la que nos permite generar una conciencia de cómo nos comportamos, qué queremos con esa persona, ¿verdad? Ya ven que hace poco con algunos compañeros de ustedes decían Messi, y digo, bueno, si es Messi, de verdad en la profundidad es valioso, sí, válido, ¿cierto? Si no, pensemos en esta persona que me hace cuestionarme, que me hace transformar conductas y demás, y que es importante para mí, ¿listo? Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi meta a corto plazo? Importante que identifiquemos qué metas tengo yo, y cuando les hablo a corto plazo es 6 meses, 1 año, ¿sí? Que identifiquemos por qué, lo mismo, porque es lo que nos está motivando ¿cierto? A comportarnos de una manera más segura, a generar planes, estrategias, a prever, ¿sí? Esto nos permite a nosotros llevar a cabo todas estas conductas de autocuidado, ¿sí? Una meta a corto plazo que quiero cumplir, bueno, ¿qué es lo que lo antecede para cumplirlo? ¿Listo? Y por último, y no menos importante, ¿qué me está transmitiendo mi cuerpo en estos momentos? Ya ven que les decía, es importante escuchar nuestro cuerpo, que si nos dice, Diana, estamos agotados, por favor no conduzca así, por favor no salga a caminar así, que tengamos la posibilidad entonces de detenernos y no hacerlo, ¿no? O detenernos y pedir ayuda, ¿sí? Indispensable esto, que tengamos esa posibilidad de autoevaluarnos, ¿listo? Muy bien. A continuación quiero presentarles un video, ¿sí? Que me parece bastante valioso, que podamos observar cada detalle que sucede en el video, cada momento que viven estas personas, y que podamos ver al final qué sucede, ¿cierto? ¿Qué es indispensable? Nuestra atención nuevamente. Vamos a revisar el videito y luego lo retomamos, ¿listo? Hola mi amor, ¿qué hiciste hoy en el colegio? Aprendí a hacer esto, pero no me suena. Bueno, espérate, dale, mira. Coge los deditos así y los giras así. Dale, a ver, tú puedes. Muy bien, una vez observado este video, este pequeño corto, podremos identificar primero
todas las conductas valiosas que estaban sucediendo antes de la conducción, antes de salir como peatón, ¿verdad? ¿Sí? Un guarda, un compañero de nosotros que está en conexión con su animal, con su mascota, ¿verdad? Que hay este feeling, este cariño, ¿cierto? Unos compañeros que salen de su hogar contentos a poder cumplir con su labor, ¿verdad? Una mamá que está con su hijo enseñándole una nueva manera de manejar sus manos, ¿no? Y todo lo que vemos allí es lo que antecede a sueños, metas, procesos que queremos vivir. Pero en un segundo, en una cuestión de un segundo, de perder nuestra atención, todo esto se va a la borda, ¿sí? Cuando sucede el accidente y todos coinciden en el mismo espacio, se va, digamos que al abismo todas estas expectativas, sueños y demás que se iban a vivir, ¿no? Yo creo que sería valioso que pensáramos de alguna manera, que tuviéramos el ejercicio de pensar cuál fue el último pensamiento de cada una de estas personas. Por ejemplo, podríamos decir que el niño diría: oiga, no pude ser el futbolista que quería ser, no pude ser tal persona que quería llegar a ser, ¿no? La mamá pensando en mi hijo no pudo tener este futuro, yo no pude disfrutar de estas situaciones, ¿no? La pareja que va en el vehículo, los compañeros que van en el vehículo, este iba a ser un año maravilloso, pero tuvimos este percance, ¿no? El guarda que va a decir: no puedo volver a ver a mi mascota, entrenarla, no puedo seguir ejerciendo esto. De repente pueden ser estos pensamientos o los que ustedes crean que pudieron acontecer allí. Entonces, indispensable que tengamos en cuenta que un solo segundo puede significar una vida completa, ¿sí? Entonces, el hecho de poder tener en ese segundo también la atención va a prevenir todas estas situaciones, ¿cierto? Y nos va a permitir lograr esas metas a corto plazo, lograr disfrutar de esa persona vitamina, de esa persona que nos orienta y nos motiva, ¿cierto? Disfrutar de proyectos y sueños y demás. Entonces, ya para finalizar, quiero dejarles con unas pautas de autocuidado que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? No solo a la hora de conducir, sino en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, a nivel físico, por favor, evitemos el sedentarismo, es decir, mantengámonos activos de tal manera que nuestro cuerpo esté en disposición para atender cualquier situación que ocurra, ¿cierto? Que tenga toda la vitalidad para responder a esto. Evitemos al máximo las adicciones a sustancias placenteras permitidas, ¿sí? Es decir, que no tengamos la necesidad de decir: es que si yo no me tomo un traguito no me siento bien, es que si yo no consumo esta bebida que me energiza no voy a tener la capacidad de respuesta. Entonces, para esto es importante activarnos físicamente, tener una activación deportiva, ¿cierto? Tener una activación física, tener una capacidad de respirar, una higiene del sueño y demás, ¿listo? A nivel de hábitos personales, importante, nuestro sueño reparador, ya lo decía, ¿no? El sueño es el que nos permite revitalizar energías. Y la alimentación, compañeros, compañeras, importante, alimentarnos con, valga la redundancia, alimentos que nos permitan vitalizar nuestro cuerpo, que nos permitan tener los nutrientes necesarios para atender ciertas cosas, ¿listo? El autocuidado a nivel personal y emocional, hablando de vínculos, creemos vínculos saludables, ¿cierto? No, ojo que no estoy diciendo que con los vínculos saludables no vayamos a tener conflicto, claro que sí, pero como son saludables tenemos herramientas para atenderlos, de tal modo que yo no salgo a conducir con todo el enojo contra mi esposa porque no supe hablar con ella una situación, entonces salgo a desquitarme con el mundo, decimos, y resulta que en esa desquitada me afecté yo y afecté también a mi familia, ¿no? Sino que tengo este vínculo saludable, estamos discutiendo, tenemos un enojo, decimos, bueno, vamos a respirar, a pensarlo, luego lo dialogamos o lo dialogamos en este momento, de tal modo que yo no salgo intoxicada a generar esta labor de conducción, ¿listo? Y tener unos adecuados tiempos de ocio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tenga la capacidad de descansar, de tener tiempos libres de aprovechamiento, de revitalizar mis energías, mis funciones cognitivas para poder atender a lo que se me requiera, a lo que se me invite, ¿listo? Ya para terminar, como último, una recomendación grande, un libro que se llama Los 4 Acuerdos, ¿cierto? 4 acuerdos para poder generar conductas de autocuidado, vínculos más sanos y de repente pues también cuidar del otro. Primero, no tomarme nada personal. A ver, el conductor que me trató mal y demás, no es que quisiera tratarme mal a mí, es que de repente viene con alguna situación, no lo tomo personal, lo dejo pasar, ¿no? De esta manera evito el conflicto al máximo y sobre todo la violencia. Segundo, no suponer, ¿cierto? No supongamos, no, es que eso de repente me va a chocar, no supongamos, ¿verdad? Siempre actuemos bajo realidades, ¿sí?
Tercero, demos lo mejor de nosotros, nuestro 100%, en todos los ámbitos, ¿sí? No es que yo en mi casa soy una persona noble que piensa, en mi trabajo también, pero a la hora de conducir soy otro, porque hay personas que dicen, es que cuando conduzco soy otro. No. Nuestro 100% en todos nuestros ámbitos. Y por último, pero no menos importante, ser impecable con las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo tenga la posibilidad de hablar es porque voy a edificar y a construir. Ojo con estas palabras de oiga, no sé cuántas, ¿cierto? Con todos los insultos que hacemos, porque recuerden lo que decíamos anteriormente, no sabemos qué podemos producir en el otro que pueda afectarnos y afectar. ¿Listo? Entonces, importante esta recomendación y siempre tener en cuenta que hay alguien que nos espera en casa, que hay alguien que está feliz de vernos y que definitivamente tenemos que tener ese cuidado para poder disfrutar de estos proyectos y de estas personas que queremos. Un gusto haberlos acompañado, espero que haya sido un contenido agradable para ustedes, que quedemos con la capacidad de preguntarnos y de transformar conductas y poder cuidarnos como tal, que es lo que busca esta campaña. Muchas gracias.